Me falta como la mitad de la clase. Espero que no tarden más. Les puedo pedir un favor, aunque sea un ratito, si me prenden la cámara porque si no, viste, siento que estoy hablando con nadie. Necesito como ver que estoy hablando con alguien. Eh, muchas gracias. Buenos días. Bueno, como les comenté la vez pasada, hoy vamos a ver a Platón y Aristóteles, ¿sí? Platón y Aristóteles, para ubicarnos en tiempo y espacio, son, digamos, los dos pensadores griegos más importantes, por lo menos para el área que nosotros estamos viendo, ¿sí? Eh, para entenderlos hay que entender el mundo en el cual vivieron, ¿sí? Eh, vivieron Platón, sobre todo, vivió en la decadencia de lo que fue el siglo de oro de Pericles, ¿sí? El mundo griego eh, no es como, digamos, no era como un reino griego, ¿sí? Por eso se dice el mundo griego. Estaba constituido por pequeñas ciudades-estado de hasta 10.000 habitantes que se llaman polis, ¿sí? Y es por esto que van a ver que tanto en los dos pensadores, la idea de la cohesión es muy importante, ¿sí? Porque al ser sociedades tan chiquitas, aunque parezca mucho 10.000 habitantes, no es mucho, ¿sí? Y ese era uno de los talones de Aquiles de las sociedades griegas, ¿sí? Era muy difícil a veces expandirse por la manera en la que estaban constituidas. Pero bueno, el mundo griego lo que compartían era la idea de lo que ellos consideraban cultura, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Todos hablaban el mismo lenguaje, pero eran muy diferentes entre ellos. Los dos grandes exponentes, por lo menos, o poderíos que había en el mundo griego eran los atenienses y los espartanos. Si alguno vio 300, bueno, ese era más o menos el estilo de vida de los espartanos, ¿sí? Que era muy diferente al de los atenienses, por ejemplo. Y los dos eran griegos, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante la idea de cómo vivían, sobre todo por la idea de cómo se distribuían las tareas dentro de una comunidad. No existía tanto la diferencia entre lo privado y lo público. Uno se realizaba en la sociedad, ¿sí? En esta idea de que eran pequeñas ciudades-estado y que una idea que el hombre era hombre mientras viviese en la polis, ¿sí? Fuera de la polis era un animal o un dios, ¿sí? Esta idea de que el hombre se realizaba como individuo dentro de la polis. Los hombres eran hombres mientras estén en sociedad, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por fuera de eso, perdón, estoy con la voz destruida. Entonces, vamos a arrancar por Platón. Platón nació en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C., ¿sí? Fue discípulo, tanto Platón y Aristóteles se consideran lo que se llaman pensadores socráticos, ¿sí? Sócrates no dejó ningún escrito, este, porque consideraba de que se perdía la interpretación. No sé si alguno vio Merlí, la manera que tiene de enseñar Merlí, que van caminando, bueno, que van caminando no, pero esta idea de lo que se llama la indagación, le va preguntando, ¿y vos qué pensás de tal tema? Bueno, yo pienso esto así, y sobre esto, no, tenés razón, puede ser de otra manera. Ese es el método socrático, que es el de la inducción, el de ir llevando al estudiante a que vaya generando sus propias respuestas y él mismo se vaya dando cuenta de cuáles son los errores y los aciertos, ¿sí? Eso, en términos griegos, se llamaba la mayéutica, que es el estilo de enseñanza, de esta idea de que iban caminando por los jardines y se iban preguntando sobre lo que sea, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre el honor, ¿sí? Eso era el estilo griego, eso se le llamaba mayéutica, ¿sí? Es método socrático. Bueno, ¿por qué les digo esto? Si ustedes leen como fuente primaria
la República, que es el texto que vamos a tratar hoy de Platón, van a ver que está escrito así. No está escrito como un texto de ciencias políticas, ¿sí? Está escrito como una conversación entre personas que utilizan este método, ¿sí? El método de la mayéutica, pero lo ven en escrito, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta que es el estilo. Eh, la política de Aristóteles no está así, está escrito de otra manera. Pero bueno, es una curiosidad, ¿sí? Bueno, como les dije, Platón vivió del 427 al 347 a.C. Él vivió lo que sería la decadencia de lo que fue la época de oro de la cultura griega clásica, que fue el siglo de oro de Pericles, que era el siglo V antes de Cristo, era el siglo de oro de Pericles, porque fue el momento de apogeo de la cultura griega clásica, ¿sí? Entonces, Platón, que esto es algo que sí menciona en el texto, tenía una idea muy pesimista de la historia, ¿sí? Él consideraba que la historia era una sucesión de una forma mala de gobierno tras otra, ¿sí? Que se iba degradando a través de la historia. ¿Por qué? Porque era lo que él estaba viendo de la decadencia de la sociedad griega, ¿sí? Eso era lo que él veía en su momento. De hecho, él fue uno de los problemas, tenía que ver con, fueron el ciclo de los 30 tiranos, que vinieron después del siglo de oro de Pericles. Creo que él era hasta descendiente de uno de los 30 tiranos, ¿sí? Se llamaban tiranos en su momento porque lo que hacían era cerrar el ágora. El ágora era digamos, el centro de debate, el lugar donde se debatía en el mundo griego, ¿sí? Se juntaban todos alrededor de un fuego, ¿sí? En el centro de la ciudad, de la polis, y esa era el ágora, y ahí se debatían las cuestiones de gobierno. Creo que hay una revista de ciencias políticas hoy en día que se llama Ágora, ¿sí? Porque ya se convirtió como en un... Por eso el agorero, cuando se habla de un agorero, es alguien que habla de esas cosas. También es un término despectivo, agorero, ¿sí? Pero a lo que voy, era el lugar donde se centraban a discutir. Y el texto que vamos a tratar hoy de Platón, que es como su texto más importante en cuanto a lo que es la política, se llama La República, ¿sí? Y en La República, Platón se pregunta cuál sería el modelo de una república ideal, ¿sí? ¿Qué modelo de gobierno, cuál sería el modelo ideal por el cual deberíamos gobernarnos, ¿sí? Porque él veía todas formas corruptas. Y dice algo que es como que en el texto está hacia el final, pero acá se lo digo al principio, porque es así, pero si uno lee La República no lo dice al principio, sino que lo dice al final. El fin último de la República, esta idea de la República ideal, es la justicia, ¿sí? O sea, la construcción de esta República ideal es para que tenga como fin la justicia. ¿Y qué quiere decir la justicia para Platón? ¿Sí? Para Platón, la justicia es que cada uno haga aquello para lo que está destinado, ¿sí? Para lo que tengas aptitudes. Y a esto le llama una composición armónica, ¿sí? ¿Por qué es una composición armónica? Porque digamos que no hay una nota disonante, sino que Platón cataloga a los hombres en tres tipos. Dice que los gobernantes tienen que ser filósofos, después están los guerreros y después están los que llama trabajos productivos, ¿sí? Pero si uno que se dedica a trabajos productivos se dedica al gobierno, va a ser disonante. Entonces, para Platón, la república ideal va a tender a la justicia cuando cada una de las personas se dedique a aquello para lo que tiene aptitudes, ¿sí? Y para Platón, los mejores gobernantes son filósofos, ¿sí? Y después vienen los guerreros y después vienen los trabajos productivos, ¿sí? Ahora nos dice, esto en la realidad no existe. Esto que Platón plantea es un ideal. Fíjense, para Platón las ideas igualmente son muy importantes. ¿Por qué? ¿Vieron cuando uno habla de amor platónico? ¿Sí? Sí.
Eso viene porque Platón había planteado un concepto que se llamaba el mundo de las ideas. Para Platón, las cosas existían porque existían las ideas de las cosas. No puede existir una taza si no hay una idea de taza, ¿sí? Esa idea de taza estará en la dimensión de las ideas. Bueno, entonces, cuando uno habla de cosas platónicas, habla de, porque para Platón las ideas tenían un lugar muy por encima del resto. Entonces, él decía, bueno, este tipo de gobierno que yo planteo es un ideal. Hay que bajarlo a la realidad, pero si yo tengo la idea de que esto existe, esto puede existir. ¿Sí? Este, este concepto de la teoría del mundo de las ideas fue dada de baja por Aristóteles después, porque Aristóteles decía, si existe el mundo de las ideas, tiene que existir la idea del mundo de las ideas. Y si existe una idea de taza, tiene que haber una idea de una idea de taza. Y tiene que haber una idea de taza y una idea. O sea, y es un concepto al infinito que no tiene ningún sentido para Platón. A eso le llamaba la teoría del tercer hombre. ¿Sí? Que por eso es que la teoría del mundo de las ideas desaparece después con Aristóteles. ¿Sí? Pero bueno, quedémonos con esta idea de que la república ideal para Platón tiene, que su fin último es la justicia. Otro concepto importante de los griegos que tenemos que tener en cuenta es que los griegos pensaban que las cosas tenían un fin último, ¿sí? No es solamente por qué pasan las cosas, sino para, o sea, para qué pasan las cosas, ¿sí? A esto le llamaban telos. Entonces el fin último de la república ideal para Platón era la justicia, ¿sí? Bueno, y la composición armónica que estaba compuesta por estos tres tipos de hombres, los gobernantes filósofos, los guerreros y los que generaban trabajos productivos. Y como les dije, en la realidad esto no existe, ¿sí? Lo que dice es hay una sola forma ideal, que en realidad se divide en dos, ahora van a ver por qué, y muchas corruptas, ¿sí? Platón lo divide entre ideales y corruptas. Corruptas porque Platón, todo lo que existe en el mundo real está corrompido, ¿sí? No solamente porque haya funcionarios corruptos, sino el concepto de la corrupción, la degradación, ¿sí? Así lo divide Platón. Y bueno, y esto tiene que ver mucho con lo que le dije, que tiene que ver con el momento. Sí, Sebastián. Perdón que lo interrumpa, buen día. Sí, Dijo rey filósofo y después escribió guerreros y la fuerza de trabajo. trabajo productivo. Sí, los guerreros serían una aristocracia o algo así, una En burguesía. realidad él, cuando habla de estos tres tipos de personas, habla de lo que son las almas, ¿sí? Él habla de almas de oro, almas de plata y almas de cobre o bronce, no me acuerdo. Pero, digamos, no puedo decir que son aristocracias, o sea, son como la persona es esencialmente. Hay personas que nacen para racionar para racionalizar las cosas, para pensar, para ser analíticos, que son los filósofos, y esos están destinados a gobernar. Los guerreros son aquellos que tienen el alma destinada al honor y a la defensa, y que sería como, qué sé yo, alguien que se dedica al ejército, ¿sí? O sea, perdón, ¿no? Sí. Cualquier hombre filósofo podía llegar a ser el rey. A ver, yo lo que creo es, en este tipo de ideal, es una persona que tiene una manera de pensar que tiende a la filosofía, está más cerca de gobernar que de ser un soldado. ¿Se entiende? Ah, Entonces, era una quizás predisposición. no necesariamente cualquier filósofo puede ser rey, pero probablemente lo puedas poner en un puesto de gestión. Sería mejor rey que un guerrero, digamos. Exactamente. Porque él divide a las personas en este tres tipos de almas, ¿sí? No es que Ok, cualquier filósofo puede ser rey, pero probablemente un filósofo va a ser mejor rey que un guerrero. Y lo peor es aquel que se dedica a los trabajos productivos. claro. ¿Eh? Bueno, porque lo que hace mucho Platón es el primero que empieza a tipificar. Tipifica a las personas, tipifica los tipos de gobierno, hace como clasificaciones, ¿sí? Y está esta idea de que hay una ideal, que en realidad son dos, ahora les voy a decir por qué, y muchas corruptas, ¿sí? Y otra cosa importante, esto de que vieron que la degradación que les había comentado, es que
la constitución buena no forma parte de la historia. Para Platón es una serie de formas malas, ¿sí? De gobierno. Platón también tenía esta idea, era moralista, o sea, estaba viendo como que para él había una degradación de la cultura, justamente porque estaban en caída de esto lo que era el siglo de oro de Pericles, ¿sí? Entonces lo que él pensaba era una solución por fuera de lo que él estaba viendo en la historia, ¿sí? Ahora, yendo a las constituciones, a estas formas, ¿sí? De gobierno, les dije, tenemos 4 reales y 2 ideales, ¿sí? Que es una, pero que son como 2 caras de la misma moneda. En las formas reales tenemos la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, ¿sí? Cuando vamos a las formas ideales tenemos la monarquía y la aristocracia, que en realidad forman parte de lo mismo porque es lo mismo para él un rey filósofo que un grupo de filósofos que gobiernan, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuál es el espectro, ¿sí? Para empezar tenemos que empezar a distinguir, ¿sí? Él hace como esto, lo que les digo, un espectro. Y habla de las formas ideales y de las formas corruptas. Entonces, lo que él dice, por ejemplo, si gobierna uno, ¿sí? Y gobierna bien, sería un monarca, ¿sí? ¿Qué pasa si hay uno que gobierna y gobierna mal? ¿Cuál sería el tipo de gobierno? ¿Alguno me puede decir? Tiranía. Exactamente, la tiranía. Y esas son, por ejemplo, las dos puntas. Sería la forma buena, sería la mejor, la forma mala sería la peor. Bueno, le seguimos por varios. ¿Cuál sería la forma aristocracia? Sería el gobierno de un grupo de personas notables, filósofos, que debatan los problemas para solucionar de una polis. ¿Cuál sería la forma mala o sea, el contrapunto de la aristocracia? ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? La Bueno, burguesía, ¿cómo, perdón? burguesía. No, no, la burguesía viene Ah, 2000 años después. La oligarquía, ¿sí? La- acá que habla mucho de la oligarquía. La oligarquía es un grupo de personas que tienen una gran concentración de riquezas y que son corruptos y este, buscan acumularlas, ¿sí? Entonces recuerden, monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía y en el centro vamos a encontrar la democracia, ¿sí? Que le llama democracia de los dos lados, tanto puede ser de la buena o de la mala. Eh, por eso es que se habla de que la democracia es la peor de las buenas, pero la menos mala de las malas, ¿sí? No eran particularmente fanáticos de la democracia era tampoco lo que nosotros consideramos democracia hoy en día. Después, si alguno sigue estudiando ciencias políticas, se va a dar cuenta de que este término se fue cambiando, o que nosotros... Hay un texto, creo que de Hannah Arendt, que habla muy bien de cómo se fue transformando el concepto de democracia a lo largo de la historia, ¿sí? Eh, Hoy en día se les nombra, se le dice de otra manera. Eh, entonces, esto es un espectro, ¿sí? Que tiene Platón. Y por así decirlo, hay dos espectros. Por un lado está este espectro, porque por fuera de esto queda la timocracia, ¿sí? Esto es como los extremos de cómo gobierna y quién gobierna. Pero también está la timocracia. La timocracia es, ¿alguno sabe lo que quiere decir o sea, o qué es el gobierno de timocracia que haya leído el texto? Básicamente era una oligarquía en donde se le daba más valor a los guerreros que a los sabios o a los filósofos. Mm. Podía ser también, o sea, podía ser un grupo, sí, de personas notables, pero efectivamente el eje central era el gobierno de los guerreros, ¿sí? Era, por ejemplo, el gobierno de Esparta. Eh,
Platón era fanático de la estructura, digamos, de la forma en la que tenían los espartanos de gobernarse, que era muy particular también, ¿sí? Los espartanos vivían en un lugar que se llamaba Lacedemonia. Si ustedes se fijan en 300, yo siempre, si voy a hablar de mundo griego así, me parece que es lo más simple porque la mayoría lo vio. Tenían un escudo con una especie de triángulo que le falta a la parte de abajo, que es la letra lambda, que es, digamos, por Lacedemonia, que era el terreno donde vivían los espartanos, ¿sí? Los espartanos eran una sociedad extremadamente estructurada y militarizada porque la relación de los, o sea, los espartanos tenían esclavos y la relación con esos esclavos era como, digamos, de 1000 a 1. Entonces, la única manera que tenían los espartanos de poder mantener a raya a los hilotas, que eran sus esclavos, era siendo guerreros extremadamente efectivos. Y es por eso que las sociedades espartanas eran muy, muy militarizadas y muy estructuradas. Y el rey que los gobernaba, que se elegía también, era un rey so- soldado, ¿sí? Un general, ¿sí? Que era, por ejemplo, lo ven en 300, que era Leónidas, ¿sí? Y como bien planteaba Sebastián, eran soldados y lo que los gobierna a ellos es el honor, ¿sí? Por lo menos en la idea de Platón, lo que a los soldados, ¿sí? A los guerreros, lo que los mueve es el honor. Entonces, si ustedes ven 300, Leónidas prefiere morir honorablemente como un hombre libre, ¿sí? A pesar de que él tenía esclavos, como un hombre libre frente a los persas, que arrodillarse al emperador persa, ¿sí? Entonces eso es lo que ve Platón, ¿sí? Por eso time, de hecho time, timocracia, time quiere decir honor en griego, ¿sí? En griego antiguo. Y cracia viene de kratos, que es gobierno. Es el gobierno del honor. Lo que mueve a la timocracia es el honor. Y el lugar que ocupa la timocracia es, digamos, esta forma transicional entre las formas ideales que son la monarquía y la aristocracia y las formas reales. Es la primera de las formas reales, ¿sí? Que él encuentra como la más elevada. Es la timocracia, ¿sí? Eh, a ver. Que bueno, está esta idea de que su pasión dominante, su vicio y aquello que lo va a llevar eventualmente a ser una forma real, por lo tanto es una forma corrupta, tiene que ver con el honor, ¿sí? Porque el honor termina siendo también una pasión dominante, un vicio. Ahora vamos a ver lo que es eso, ¿sí? Y bueno, también habla esta idea de que la tiranía es la forma ínfima. También en el texto menciona esta idea de que se pregunta Platón si es posible convertir a un tirano en un rey filósofo y fracasa estrepitosamente en Creta y en Esparta y se va corriendo antes de que lo maten. Y bueno, ahora pasamos más a una parte más analítica que son las preguntas de quién gobierna, ¿sí? ¿Quién gobierna? Es otra de las tipologías que arma Platón, ¿sí? ¿Quién gobierna? Bueno, para Platón, cada tipo de gobierno tiene una tipología de gobernante, ¿sí? En la aristocracia gobiernan los hombres aristocráticos, en la timocracia los hombres timocráticos, en la oligarquía los hombres oligárquicos. Y lo que nos dice es que cada uno de estos tipos de hombres tiene una pasión dominante, ¿sí? Esa pasión dominante es un vicio, es aquello que lo corrompe, ¿sí? Piensen que son formas reales, o sea, están corrompidas. Hay algo que los corrompe en cada uno de estos modelos, ¿sí? Entonces nos dice, en la timocracia es la ambición por el honor. Aquello que hace que mueve al gobierno de los guerreros es el honor, ¿sí? Pero en un punto esto termina corrompiéndolos, ¿sí? En el gobierno de los oligarcas, que es la oligarquía, es la riqueza, ¿sí? Es la ambición ilimitada por la riqueza. Es aquello que
que mueve a los oligarcas. En la democracia, ¿sí? Es el deseo irrestricto por la libertad. ¿Sí? La libertad, para Platón, no es necesariamente algo. No es que la libertad por la libertad misma es buena, ¿sí? La libertad para Platón irrestricta se convierte en libertinaje. Y eso es algo que termina destruyendo a las sociedades, ¿sí? Entonces es algo que está mal. No es algo necesariamente bueno. Yo tengo la cámara sucia. Y entonces tenemos, en la timocracia es la ambición por el honor. En la oligarquía por la riqueza. En la democracia es el deseo irrestricto por la libertad, sí que se convierte en libertinaje. Y en la tiranía es la violencia, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en Nerón. No sé si ustedes lo conocen a Nerón, el gobernante romano. ¿Nadie lo conoce? Nadie leyó historia de Nerón. Bueno, fue un gobernante que fue terrible. Eh, fue No terrible. conozco a Joffrey de Game of Thrones. Bueno, sí, más o menos está inspirado en un personaje como Nerón, Joffrey. Es esa idea. Sí, es un sádico. Básicamente es un niño que nació siendo rey y se convirtió en un sádico. Piensen que Nerón quemó media Roma porque quería agrandar su casa. Así de malo era el tipo. Y cuando se murió le tiraron toda la casa abajo para poder recuperar todo el terreno que habían perdido. Era malo, malo. Este, lo que nos dice Platón es que el paso de una constitución a otra, o sea, el paso de un tipo de estos gobiernos a otro, este, pasa sucede con el paso de una generación a otra, ¿sí? Y lo que nos dice es que este cambio es necesario, o sea, sucede, quieras o no, es fatal y es rápido, ¿sí? Se van degradando con este paso de una generación a otra. También tiene que ver mucho, él habla de la relación de los hijos con los padres, de la rebelión de los hijos con los padres. Bueno, claramente Platón era un tipo muy conservador y no le gustaba mucho este tipo de cambios y consideraba que eso tenía que ver con la degradación de las sociedades, ¿sí? Y un concepto que es importante tener en cuenta que tiene que ver con esta idea de la corrupción y la discordia, o sea, porque estos cambios de un gobierno a otro con la corrupción llevaban también a la discordia, ¿sí? Y la discordia eventualmente llevaba a la disolución del Estado. ¿Por qué les digo esto? ¿Se acuerdan que yo les dije? Lo más importante en estas sociedades griegas tiene que ver con la cohesión social, ¿sí? La cohesión social, el hecho de que estén todos aglomerados, es muy importante. No es una boludez, es parte de lo que constituye a las polis. Porque si hay un problema social en una polis, la polis no tiene grandes herramientas institucionales para resolverlo y se disuelve muy rápido, ¿sí? Entonces es importante que estén todos lo más cohesionados posibles en términos sociales. Bueno, a ver qué habla el exceso justo medio. Bueno, en la página 27 van a encontrar esta idea del hombre timocrático, la oligarquía, la democracia, o sea, el deseo irrestricto por la libertad, ¿sí? Que se convierte en licencia, eh, en el orden. Habla un poquito de todas estas cuestiones que estuvimos diciendo recién, ¿sí? Pero bueno, es importante esta idea de cuál es la importancia de la corrupción y la discordia, ¿sí? En el mundo griego. Y ahora vamos a ir con otra parte de la discordia que es importante, ¿sí? Que tiene que ver con que el tema principal, como les dije, en este tipo de sociedades no es la libertad, sino que es la unidad, ¿sí? En la unidad está el bien, ¿sí? Y en la discordia está el mal. Porque si hay discordia, se rompe este tejido social, ¿sí? Y cuando se rompe el tejido social, se va degradando, eso lleva a la anarquía lleva hacia el final del Estado, y la única solución parece ser la tiranía, que es como la última forma, ¿sí? De gobierno. Y es por eso que la discordia
la corrupción y la discordia juegan un papel importante en esta idea de Platón de eh, por qué tenemos que evitarla, ¿sí? Y nos dice, la discordia sucede, hay dos tipos de discordia, ¿sí? En primer lugar está la discordia que sucede entre la timocracia y la oligarquía, que es la discordia entre la clase dirigente, ¿sí? Y en segundo lugar está la discordia que sucede entre la clase dirigente y el público, que es la que sucede entre la oligarquía y la democracia, ¿sí? Así que ese concepto, recuérdenlo bien. ¿Por qué es tan importante el concepto de la discordia y de la corrupción, ¿sí? Bueno, volviendo al concepto de la teoría orgánica, ¿te acuerdan que habíamos hablado de tres tipos de almas? Platón plantea que el alma racional es la ideal, ¿sí? Después están lo que son las almas pasionales, que es aquellas que encontramos en la timocracia, y después están lo que son las almas, lo que son los conceptos apetitivos, ¿sí? Que son como digamos las pasiones más bajas, que son las encontramos en la democracia, en la oligarquía y en la tiranía, ¿sí? Para él hay como la pasión por las ideas es como lo más elevado, después la pasión por el honor, ¿sí? Y después las apetitivas, que son las más bajas, que encontramos en la democracia, en la oligarquía y en la tiranía, encontramos, sí, a esto le llama apitumia, ¿sí? Que son los deseos, en la oligarquía son los deseos necesarios, en la democracia son los deseos superfluos, y en la tiranía son los deseos ilícitos, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Cómo está dividida estos tres tipos de almas y lo que cada una busca? Bueno, rey filósofo. Y bueno, y hacia el final lo que habla es que es algo que vamos a repetir y que aparece también en Aristóteles, es que el concepto de los criterios de división. Para Platón, este, el criterio es la violencia o el consenso y la legalidad y la ilegalidad, ¿sí? O sea, estos van a ser las ideas que van a hacer cómo Platón divide sus criterios, ¿sí? Bueno, terminamos con el repaso rápido de Platón. Y ahora vamos a Aristóteles. Aristóteles para empezar, Aristóteles era macedonio, ¿sí? Macedonia eran como griegos de frontera, porque vivían, creo que eran hasta continentales, la mayoría de los griegos vivían en islas, ¿sí? Perdón. Vivían en islas, mientras que los macedonios vivían en el continente, ¿sí? Y además eran famosos por ir a caballo, que no era algo común entre los griegos, ¿sí? Vivió entre el 384 y el 322 a.C. Fue maestro, fue el tutor de Alejandro Magno, ¿sí? Dato curioso. Murió poco tiempo después de Alejandro Magno. Su libro más importante, el texto más importante que nosotros tenemos hoy en día, por lo menos para esto, porque la verdad que Aristóteles fue un dínamo del mundo griego. eh, el texto que vamos a ver tiene que ver se llama La Política, ¿sí? La Política, en realidad son 8 textos que eran como rollos, papiros, ¿sí? Que se dividían en capítulos, y bueno, eventualmente todo se compaginó y se convirtió en el texto que nosotros conocemos hoy en día. Dato curioso, a Aristóteles no se lo conoció en Occidente más o menos hasta el siglo XIV, ¿sí? Desapareció de la historia
mientras que Platón influyó mucho el pensamiento medieval, Aristóteles influyó mucho el pensamiento, por así decirlo, del Renacimiento, porque los textos de Aristóteles se recuperaron a través del mundo árabe. Cuando los árabes invadieron, no recuerdo bien en qué lugar que se guardaron los textos y no se conocían, se descubrió, se redescubrió al mundo occidental Aristóteles, ¿sí? Eh, por eso el pensamiento medieval está más relacionado al mundo, a las ideas de Platón, y después recién con Santo Tomás de Aquino empiezan a entrar las ideas aristotélicas. Recuerden esta época donde, digamos, la iglesia tiene un lugar fundamental, los pensadores muchas veces pasan por ese lado, ¿sí? Entonces muchas ideas de la iglesia, sobre todo por eso se llama la corriente aristotélico-tomista, ¿sí? Porque son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino que recuperó las ideas de Aristóteles, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy en particular tiene que ver con este texto que se llama La Política, ¿sí? Y habla de esta idea de las, de las constituciones, también hace estas clasificaciones de tipos de gobierno, ¿sí? Aunque no es tan, no hace tanto énfasis en el mundo de las ideas como Platón, pero sí recupera de Platón gran parte de este criterio de división, ¿sí? Estas tipologías que hace Platón. Lo más importante para Aristóteles es la constitución, pero la constitución se refiere no a una constitución nacional como nosotros tenemos, sino a la esencia de cada una de las formas de gobierno, ¿sí? Lo que lo constituye, su núcleo, su esencia. Es el gobierno, pero es esta idea de cómo se gobierna, ¿sí? Y el criterio de división es, o sea, las preguntas que se hace Aristóteles para hacer estas divisiones es quién gobierna y cómo gobierna, ¿sí? ¿Quién gobierna? ¿Uno, pocos o muchos? ¿Sí? ¿Y cómo gobierna? ¿Gobierna bien? ¿Gobierna mal? ¿Y qué implica gobernar bien y gobernar mal? ¿Sí? Para Aristóteles lo que implica eso es gobierno para uno, gobierno para muchos, ¿sí? Entonces lo que nos dice es, existen las formas rectas y las formas desviadas, ¿sí? Y vean que es casi igual, aunque hay unas pequeñas diferencias. Pero recupera este criterio, estas tipologías platónicas, ¿sí? Eh, la forma recta es la monarquía. ¿Cuál sería la forma desviada? La tiranía. Y están también puestas en un espectro, ¿sí? ¿Cuál sería la forma buena de que gobiernen pocos? La aristocracia. ¿Cuál sería la forma mala? La oligarquía, ¿sí? Y acá está la diferencia. La forma buena de que gobiernan muchos se llama politía. La forma mala se sigue llamando, o la forma desviada se sigue llamando democracia. Y además, diferencia es, en la monarquía y en la tiranía gobierna el rey. En la aristocracia y en la oligarquía gobiernan los ricos. En la politía y en la democracia gobiernan los pobres, ¿sí? Eso es lo que dice. ¿Quién gobierna y cómo gobierna? ¿Sí? Y la idea buena es que se gobierna con interés general y la forma mala es que se gobierna para uno, ¿sí? O sea, y por eso hay que entender que la politía es una forma de gobierno en la cual gobiernan muchos y es buena porque gobierna para todos, no solamente para ellos, sino sería aquellos que en alguna otra clase veremos este concepto de la tiranía de la mayoría, ¿sí? La democracia sería eventualmente la tiranía de la mayoría para Aristóteles, ¿sí? Entonces el espectro sería monarquía, aristocracia, politía, democracia, oligarquía y tiranía, ¿sí? Ese sería el espectro. Entonces, vemos, ¿se acuerdan que les dije recién? Los criterios de división para Platón y Aristóteles son, para Platón es el consenso, la fuerza, la legalidad y la ilegalidad, ¿sí? Y para Aristóteles es el interés común como forma buena y el interés individual como forma mala, ¿sí? Y a eso le agregamos el criterio de división de quién gobierna.
Uno, pocos o muchos, ¿sí? Y algo importante es que Aristóteles plantea que la gente no solamente vive en una polis porque tiene que vivir, sino que además dice para vivir bien, ¿sí? El bien es el último fin de la... Sí, Sebastián levantó la mano. Me faltó, dijo violencia o consenso según Platón y lo otro que dijo, Para Aristóteles es interés común o interés individual, ¿sí? pero dentro de Platón dijo violencia o consenso y otro algo más dijo. Concepto, fuerza, legalidad e ilegalidad. Entonces, legalidad o ilegalidad. Ahí está, listo, gracias. De nada. Entonces está esta idea de que para Aristóteles la polis, ¿sí? No solamente para vivir en común, sino que es para vivir bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque los griegos pensaban esta idea de que, como les dije, el hombre vive en sociedad, ¿sí? Porque juntos está el bien común. Por eso los griegos creen que el fin último de la polis es de que los hombres vivan en sociedad es el bien común, ¿sí? Pero cuesta lograrlo y cuesta mantenerlo. De hecho, creo que es la política que arranca diciendo que el hombre por fuera de la polis es un animal o un dios. O sea, no se lo puede considerar un hombre si no vive en sociedad. ¿Entiendes? O sea, un hombre viviendo fuera de la polis, y bueno, de hecho, uno de los castigos a Sócrates le ofrece, no, irse de la polis, o sea, o morir, ¿sí? O morir envenenado por cicuta. Y él prefiere morir como un hombre en la polis a vivir fuera de la polis, porque fuera de la polis es como la nada misma, ¿sí? Entonces, recuerda, está esta idea de que vivir unidos y mantener esta cohesión social es algo importantísimo para los griegos, ¿sí? Este, bueno, y también Aristóteles hace una, digamos, tipificación de las relaciones de poder. Esto es algo que después, muchísimos años después, también va a hablar Weber de esto, que lo vamos a ver, ¿sí? Y lo que nos dice Aristóteles es que existen básicamente tres tipos de relaciones de poder. Las relaciones entre los padres y los hijos, las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, y las relaciones entre los amos y los esclavos, ¿sí? Las dos primeras son en pos del beneficio de aquel que es, digamos, sobre el que ejercen poder. ¿Por qué? Porque el padre ejerce poder sobre los hijos porque para evitar que se lastimen, ¿sí? Es para eventualmente el bien de sus hijos, o por lo menos eso debería ser en términos generales, ¿sí? Y aplica lo mismo el concepto de los gobernantes. Los gobernantes ejercen poder sobre los gobernados en pos del beneficio de los gobernados, ¿sí? Ahora es diferente la situación entre los amos y los esclavos porque evidentemente el beneficio está del lado de los amos, ¿sí? Y también existe algo lo que llama, hay regímenes a lo que llama tiranos electos, ¿sí? Que en este caso está hablando más de las culturas más antiguas, ¿sí? Que para ellos eran los egipcios, los persas, eh, la antigua China, no sé si los conocían, pero probablemente debían tener historias de lo que es el Lejano Oriente. Eh, Son sociedades que tienen un poder mucho más centralizado, ¿sí? Y a este tipo de sociedades los llama como tiranos electos y considera de que tienen que ser como... Hay culturas que inherentemente tienen, bueno, si se corta la llamada y no termino, la reinicio porque me dice que quedan 10 minutos. Eh, para, me puso a hablar más tiempo. No, 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 no. No, basta. Bueno, entonces, si se corta abruptamente, yo igual la vuelvo a abrir de nuevo, ¿eh? O les mando otro link por mail. Eh, entonces,
A esto le llama ratione loci, ¿sí? Esa es la razón. Ratione loci tiene que ver con que hay una lógica detrás de las sociedades que tienen tiranos electos, ¿sí? Como pueden ser los persas, como pueden ser los egipcios, como pueden ser las culturas del lejano oriente, ¿sí? Para ellos. A eso les llama pueblos serviles, ¿sí? Y bueno, llegamos al último punto, que es digamos, el núcleo de todo esto, que es la política, que es la gran innovación que genera Aristóteles, ¿sí? ¿Y con qué tiene que ver esto? Con que Aristóteles convierte a lo que era la antigua forma de la democracia que había planteado Platón, dice, bueno, no, hay que armar una forma buena, pero hay que rescatarlo mejor de otras formas. Entonces, construye lo que se llama la politía, que es como, que esto puede ser una pregunta de parcial, construye una forma buena a partir de dos formas malas. ¿Y cómo puede ser que se pueda construir una forma buena de gobierno a partir de dos formas malas? Porque básicamente la política es la fusión de los mejores atributos de la oligarquía y de la democracia, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser que surja una forma buena de dos formas malas? Bueno, lo que hace Platón es, lo que hace Aristóteles es tratar de fusionar las mejores características de cada una, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés la diferencia entre ricos y pobres, sobre todo, y el gobierno de libres y pobres, ¿sí? Los nobles y los ricos, y hay que tratar de fusionarlos. ¿Por qué? Recuerden, porque es una virtud aristotélica el justo medio, porque Aristóteles entiende que si uno tiene pocas personas con muchos recursos y muchas personas con poco, eso tensa, rompe el tejido social. Entonces, de alguna manera entiende esta idea de la clase media, ¿sí? Tratar de meter a todos en el medio, por eso es importante tratar de meter a todo el mundo en el medio y que todos tengan algún tipo de representación, ¿sí? Entonces tenés que llevar a la combinación de estos dos regímenes, puede lograr la paz social, ¿sí? Y eso lo hace a través de ciertas herramientas que las plantea ahí hacia el final del texto, que es que algunos tipos, son conceptos, hoy en día le llamaríamos ingeniería política, ¿sí? Que tiene que ver con disminuir los requerimientos para la oligarquía y aumentarlos para los que se postulen de las clases populares. O sea, va a tratar de encontrar diferentes métodos para fusionar, ¿sí? A estos tipos de gobierno y que uno no avance sobre el otro, ¿sí? Pero bueno, es el justo medio. Por ejemplo, encontrar incentivos para que los ricos participen y para que los pobres lo hagan. Eh, o sea, lo que dice es que mientras más nos tendamos todos hacia el centro va a haber mayor estabilidad, ¿sí? Dice, lo bueno de los dos sistemas, de la oligarquía, tiene que ver con la elección, con la forma de determinar el ingreso, y de la democracia con el sorteo de los cargos, ¿sí? Bueno, yo lo que les diría, creo que no hace falta reiniciar la sesión, ¿sí? Pero fíjense, hacia el final del texto, lean detenidamente estas tres características que son, digamos, las herramientas de ingeniería política que generan de la política. Pero recuerden que la política es esta fusión de las formas, de dos formas malas, de la oligarquía y la democracia. Eh, ¿Alguno tiene alguna duda al respecto con esto? Podemos debatir por qué sea. Ahora la reunión se me corta, pero si hace falta, porque ya terminé de exponer, pero me gustaría del lado de ustedes que me digan cuáles son sus ideas, si hay algo que les haya quedado colgado, si hay algo que hayan, no sé, que tengan alguna duda, algo, Por mi parte, no, profe. ¿no? ¿Se entendió este concepto? ¿Se entendió cuál es el espectro, la diferencia entre Aristóteles y Platón? El concepto de la politía es muy importante, por favor, recuérdenlo. Nada, ninguna duda les quedó al respecto. Bueno, si no tienen ninguna duda al respecto, entonces en cualquier segundo se cierra la reunión. Pero bueno, recuerden, por favor, no son textos largos para que los lean, ¿eh? Realmente. Este, pero esta idea de la discordia es una idea muy importante en Platón, la corrupción,
Recuerden que el concepto de la política es esencial. Que vean también estas pequeñas herramientas de ingeniería política que buscan acercar a los puntos del justo medio. ¿En serio no les quedó claro? ¿Sí? Necesito tener un feedback del otro lado. ¿Está todo bien? ¿Sí? Si tienen alguna duda, tenemos una hora más todavía, ¿sí? Casi una hora, no sé. Bueno, tenemos 50 minutos más de clase, si quieren, si hace falta. ¿Quieren debatir? Sí, Joana. Te escucho, Joana, te escucho muy bajito. No te escucho. No, no te estoy escuchando. No, no te escucho. No sé por qué no sé. ¿Alguien la escucha? Porque yo no escucho nada. No se escucha. No, para mí no le funciona el micrófono. No, te escucho como casi que no se escucha. Ah, espere que lo escribe. Ahí está, Ahora, perfecto. ahora te escucho, ahora te escucho. ¿Me escucha ahí? Sí. Que le decía que yo en la última parte que dio la explicación, si lo puede volver a explicar, porque yo me salió todo entrecortado. ¿Cuál No lo sería la entendí última bien. parte? ¿La de la politiía? Sí, por favor. Bueno, Joana, la politiía es la fusión de dos formas malas, que es la forma buena de gobierno, que es como la contraparte de la democracia. Si la democracia es la forma mala, la politiía es la forma buena. Y la politiía es la fusión de la oligarquía y la democracia, ¿sí? Recupera las mejores cosas de cada una de las dos formas porque trata de juntar a estos dos puntos que son extremos, ¿sí? El gobierno de los pobres y muchos, la democracia, y el gobierno de los ricos y pocos, que es la oligarquía, ¿sí? Y para hacer eso plantea tres herramientas o tres formas que están hacia el final del texto, si lo vas a encontrar en la última página, cómo hacer para generar un gobierno híbrido de estas dos formas que junten lo mejor de cada una de las cosas. Dice, lo bueno de los sistemas de la oligarquía, por ejemplo, es el sistema de la elección de los cargos y de la democracia que se sortean los cargos, trata de buscar maneras de incentivar que unos ingresen a digamos, a trabajar en política y limitar el acceso de otros, ¿sí? Pero, digamos, el fin último es la paz social, porque entiende que si uno tensa, ¿se acuerdan lo que dijimos, esta idea de que se tensa la relación social? O sea, si vos tenés pocas personas con mucha plata y muchas personas pobres y no hay nada que se resuelva en el medio, eventualmente se rompe este tejido social que recordá, Joana, que en las polis es muy importante la cohesión social, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Bárbaro. ¿Alguno le quedó algo más que quiera consultar? Hola, profe, una consulta. Para Sí, la próxima clase que tenemos con usted el lunes, ¿seguimos con el mismo tema o tenemos que leer otra no, cosa? no van a tener otro tema. Yo ahora no me acuerdo bien, creo que es contractualismo, ¿eh? Yo se los voy a decir en la semana. Con Oscar no sé, seguramente él les dirá qué es lo que van a ver, pero creo que es contractualismo conmigo. Vamos a ver Hobbes, Locke, no sé si Rousseau, y hay algún texto más de contractualismo. Creo que un texto de contractualismo, Hobbes, Locke, que son además los padres del liberalismo. Rousseau no sé, vamos a ver. Es mucho, sino para una clase, me parece. Ah, bueno, gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más dudas al respecto, Material de lectura para la próxima clase y que está ahí. deberíamos ver. En el Dropbox dice, hay un texto de contractualismo, Pedimos hay eso, un texto de listo. Hobbes, hay un texto de Locke y hay un texto de Rousseau, pero Rousseau es probablemente el más difícil de entenderlo porque es una fuente primaria. Y es un chino leer a Rousseau de fuente primaria, pero bueno, es lo que hay, lo que tenemos. Y los otros dos creo